Entonces hemos leído Lucas, cómo es que nuestro Señor ha inspirado su palabra también a través de la investigación. Cuando pensamos en inspiración, a veces pensamos en como que, estoy inspirado y voy a escribir una canción, y pensamos que así fue el proceso en el cual la palabra de Dios fue escrita, ¿no? Que vino así. Estoy inspirado, por lo tanto, me salen unos versos hermosos, una canción, ¿no? Y no fue así el proceso de inspiración que nuestro Dios ha dado. No fue como te inspiras para escribir un poema, una canción, te inspiras para hacer algo, ¿no? Esto fue un proceso del Espíritu Santo. Es Dios quien dio a través del Espíritu Santo a los hombres, que increíblemente no pasó por alto ni pisoteó nuestro Dios en el proceso de inspiración. No pisoteó las personalidades de las personas. No pisoteó su grado académico. No pisoteó nada de eso. No ocurrió que, por ejemplo, te inspiro y por lo tanto ahora tú vas a saber matemáticas sin haberlo estudiado, ¿no? No fue así. El Señor usó las personalidades. Encontramos cuántos hombres, profetas del Antiguo Testamento, que le reclaman a Dios, ¿no? ¿Hasta cuándo, oh Dios, no? ¿Hasta cuándo tanta injusticia? Qué raro. Y encontramos eso también, ¿no? Encontramos quejas, encontramos lamentos. Nuestro Dios usó las personalidades de cada persona. No es que se metió a la mente y le insertó un chip y ahora entonces solamente hablaron lo que viene de Dios, aunque todo lo que vino solamente es de Dios. Dios usó las personalidades, curiosamente, ¿no? Usó la idiosincrasia, el grado académico, su grado cultural de las personas, la misma personalidad, su manera como está escrito Pedro comparado con cómo está escrito las cartas de Pablo, comparado cómo está escrito Mateo. Hay una diferencia, una diferencia. Pedro usa un lenguaje mucho más sencillo. ¿Por qué creen ustedes? Comparado a Lucas, por ejemplo, y a Hechos. ¿Por qué? Pedro era pescador, pues. Pescador, Galileo, pescador, ¿no? Difícilmente no llegó pues a tener grados académicos o estudios, aunque conociendo obviamente al Señor, su deseo por aprender avanzó a tal punto que llegó a escribir, pues, ¿no? Pero comparas a Lucas, Lucas tiene un lenguaje muy culto, muy acertado, usa palabras muy, muy exactas, ¿no? Pero no significa que Lucas es más palabra de Dios que Marcos o que Mateo o que mismo Pedro, ¿no? No es así. Nuestro Dios usó las personalidades, usó a las personas e inspiró su palabra. Y entonces su palabra vino a través también fue revelada a través de investigación, y eso es lo que hemos visto la semana pasada, ¿no? Muy bien, página 135, ¿no? Muy bien. Número 2. En los escritos de Lucas, del libro de Hechos, ahí está, ¿ve? En los escritos de Lucas, del libro de Hechos, ¿quién escribió Hechos? A ver, por si acaso nada más, no es el tema, pero otra vez abre Lucas 1, solo para que ya te quede bien grabado. Lucas 1. Y luego abre Hechos 1. A ver, ¿qué dice en Lucas 1? Él cita: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio los vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Muy bien. Lucas tiene un destinatario. El destinatario es Teófilo. Es decir, Lucas escribe esto, investiga esto
¿Y a quién le está escribiendo Roxana? A un personaje llamado Teófilo. Algunos consideran que Teófilo es una manera de esconder, es un seudónimo para esconder a un personaje. Hijo de Dios significa Teófilo. Y hijos de Dios somos todos. Todos somos Teófilos, ¿no? A Teo, el otro día, ayer creo le dije, oye, destinatario de Lucas, ¿no? Teófilo, dice. Puede ser un personaje, puede estar escondiendo entonces a un personaje y solamente le pone Teófilo, o podría ser Teófilo, exactamente un personaje llamado Teófilo, ¿no? No lo sabemos a ciencia cierta, pero es para Teófilo. Ahora vayan a Hechos capítulo 1. Léelo, por favor, Chana. ¿Qué dice Hechos capítulo 1? En el primer relato, estimado Teófilo. Ah, mira, ella está leyendo una versión, ¿debe ser lenguaje actual? ¿Las Américas? Ya. En la Reina Valera dice, en el primer tratado, oh Teófilo, ¿no? O en el primer relato, dicen, en el de la Biblia de las Américas, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿A cuál se refiere? Roxana. ¿A cuál se refiere? Aquí en Hechos dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Cuál primer tratado, cuál primer relato se refiere? Lo que había investigado primero. ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de ellos? Las obras que Jesús Sí, pero ¿y dónde están escritos eso? en Lucas. Lucas. Entonces nos damos cuenta que Hechos es una continuación de Lucas, nada más. ¿Sí? Claro, ¿no? Para todos, ¿no? Ok. Por eso nuestro material nos dice, en los escritos de Lucas, del libro de Hechos, él da una introducción similar a la que encontramos en su evangelio. ¿Cómo demuestra Lucas o Hechos 1:3 que Lucas se veía a sí mismo registrando datos históricos cuando escribió acerca de la resurrección? Estamos viendo la historicidad, ¿no es así?, de la resurrección de Cristo. Dice el versículo 3, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, que no puedes dudar, pues, ¿no? Apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Lucas está narrando un hecho histórico y Lucas está diciendo, se les ha aparecido, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas que no se pueden negar. Apareciéndoseles durante 40 días y lo que hizo fue pues enseñarles acerca del reino de Dios. Volvamos al material. Pregunta. ¿Cómo demuestra Hechos 1:3 que Lucas se veía a sí mismo registrando datos históricos cuando escribió la resurrección? Él usa esta frasecita, ¿no? Pruebas indubitables, ¿no? Es decir, él estuvo presente con evidencias bien sólidas. No son invenciones. Lo que estoy registrando son hechos reales, no son historia. Y hay pruebas inequívocas, indubitables, dice el texto, de que realmente ha sido así. Tú no puedes decir, el Inca Garcilaso de la Vega no diría, hay pruebas indubitables de que de verdad la vara de Manco Cápac se hundió en el Cerro Guanacaure. No pudiera decirlo, ¿por qué? Porque no es un evento histórico, es una leyenda. No lo ha podido comprobar. Pero él, después de haber investigado, vio que las pruebas eran indubitables. Lo dijo uno, lo dijo el otro, narró otro, narró otro, narró otro, narró otro. Y así. Sigamos. Hay 13 apariciones después de la resurrección registradas en el Nuevo Testamento. 13 apariciones de nuestro Señor Jesús.
La frase pruebas indubitables viene de la palabra griega tecmerión, ¿no? Que también puede ser traducida como evidencia sólida o indicaciones evidentes. Hay 13 apariciones después de la resurrección registradas en el Nuevo Testamento. Si Cristo hubiera aparecido brevemente solo una vez a un individuo, claro que habría razones para dudar, ¿sí o no? Habría espacio para dudas razonables. Claro, pues se le aparece a uno solo, de repente ha tenido la mente le jugó una mala pasada, su deseo por ver a Cristo ha sido tan intenso, su amor ha sido tan intenso. Ustedes recordarán, ábrele, por favor. Ahí va. Ah. Caballero. Ábrele, no, ya está. Ya no importa. Lapsus. Ustedes deben recordar. Llegó el profesor. Ustedes deben recordar que cuando el pastor Joel pues era muy querido, ¿no? Todos le teníamos un cariño muy especial, todos. A tal punto que hasta se buscó pues que él, de lo que había fallecido, vuelva a la vida, ¿no? ¿Cómo está, hermano? Y con ese deseo intenso de querer que él regrese, muchos comenzaron a imaginar y a tener visiones y lastimosamente a inventarse de que realmente está resucitando, de que tal fecha va a resucitar. ¿No es así? Y por ahí alguien sale y dice tal fecha, ¿no? Pero al final todas esas cosas no eran pruebas sólidas, pues lastimosamente, con todo el amor que se le tenía y las ganas que todo el mundo teníamos de que él pueda resucitar. Imagínense la locura que hubiera sido si resucitaba, ¿no? Increíble, ¿no? Increíble hubiera sido en realidad, hubiera sido grandioso, porque nadie ha resucitado, y que él resucita estaría dando una evidencia realmente de que todo lo que estaba bien, ¿no? Pero todos queríamos que resucite, todos estábamos en ese afán. Y entonces las ideas, los pensamientos, nuestras mentes nos jugaban una mala pasada. ¿Quién sabe qué pudo haber sido igual? Aquí. Pero no hubo solamente unos cuantitos quienes vieron. Y Lucas dice pruebas indubitables. A mí cuando me decían, mira, escarcha de oro. Escarcha de oro. Yo no les creía, ¿verdad? Yo no les creía. No era indubitable. Mira, pero acá está. Y yo veía, oye, tu mano ha sudado y eso es natural en el cuerpo. Es natural. Y esas pequeñas gotitas comienzan a aparecer y con el brillo, pues brillan, pues con el sol, con la luz brillan. Pues, ¿no? Pero sí, ahí está, y después estaban arrodillados en el piso, y en el piso pues hay de todo, ¿no? Suciedad, y a veces hay pequeñas cositas brillosas, que acá meto la mano así vas a encontrar. Ay, entonces estábamos condicionados, o estaban condicionados a creer eso, ¿no? Cuando estuvimos en Trujillo, yo me percaté que cuando dicen que está cayendo escarcha de oro, ¿no? Yo veo, y lo primero que hice fue, a ver, ¿dónde están soltando? ¿Dónde? Porque ya tenía más o menos idea de que sueltan escarchitas, pues, por los ventiladores, sueltan. Ese salió luego denunciado, ¿no? Entonces, esas cosas no eran pruebas indubitables. Cuando alguien salía y decía, yo he sido sanado, y de verdad, yo no lo creía. Porque, en cambio, cuando Cristo resucitó, era indubitable. Pruebas indubitables significa que nadie lo podía cuestionar. Nadie, absolutamente nadie lo podía cuestionar. ¿Ve? Entonces, y no era solamente un individuo, sino por 13 veces él apareció después de su resurrección. Y no solamente a un solo individuo, habría espacio para dudas razonables si hubiera sido solo un individuo. Pero varias apariciones a mucha gente durante un periodo de 40 días fortalece el testimonio de los primeros discípulos. 40 días.
40 días estuvieron ellos. Pastor, disculpe, y en esos 40 días que él estuvo vivo, las escrituras no dicen que también lo vieron los romanos como tal, ¿no? No dice, lo que pasa es que cuando Él resucita para testimonio de los que creen en Él, sus discípulos. Él no se va a la multitud. Él no tiene por qué ir a la multitud para demostrarles, ahora sí, ¿no? Crean. No. Él ha ido a aquellos que creyeron en Él y entonces a darles testimonio que su fe está sólida y firme, debe ser sólida y firme, está basada en Él que realmente ha resucitado. ¿Para qué ir a un incrédulo? Ha ido a aquellos que habían creído en Él, ha ido a sus discípulos. Sigamos. La frase hablándoles acerca del reino de Dios es extremadamente importante. Cristo no simplemente apareció y desapareció, ¿no? Sino que se quedó a enseñar. Y eso es diferente porque una enseñanza, imagínense ustedes, que yo vengo y me presento, hola, ¿cómo está? Y ¡fum!, desaparezco. Y eso es muy fugaz, ¿no? Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él estuvo hablándoles, enseñándoles. Y para enseñar, obviamente, los que están escuchando están atentos, están mirando su expresión, sus ojos, están muy cercanos, están escuchando sus oídos, a través de sus oídos. Si Él se está moviendo, sus oídos están captando el sonido de la derecha, de la izquierda, sus ojos están viendo la profundidad de su imagen, ¿no? Están observándolo. Él estaba enseñando, hablándoles acerca del reino, y eso es importantísimo. Cristo no simplemente apareció y desapareció, más bien Él se quedó con sus discípulos y les enseñó como lo había hecho antes de su muerte, de la misma manera. Y ellos lo reconocieron. Los apóstoles y primeros discípulos no basaron su testimonio en apariciones fantasmales, sino en una comunión real y personal con el Cristo resucitado. Lucas 24, 27. Veamos. Lucas 24, 27. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Mostrándole las escrituras, Cristo les estaba hablando a través del Antiguo Testamento. Hermanos, qué fundamental es entender el Antiguo Testamento. Porque cuando Cristo predicó, comenzó con el Antiguo Testamento, hablándoles acerca de él. Cuando Pedro se levanta, Pedro hace lo mismo, comienza con el Antiguo Testamento. Y cuando Pablo menciona el Evangelio de manera resumida, dice, yo vengo a anunciar lo que yo mismo he recibido, ¿no? Que él murió conforme a las Escrituras. ¿A qué se refería con Escrituras, Cristian? Claro, no lo conocían ellos como Antiguo Testamento, ¿no? Porque todavía no estaba el Nuevo Testamento. Pero las Escrituras se refería pues al Tanaj, al Antiguo Testamento que nosotros conocemos. Pero ellos, los hebreos, lo conocen como el Tanaj, ¿no? La Tanaj o el Tanaj, ¿no? Entonces dice, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y luego y que resucitó al tercer día conforme al Antiguo Testamento, prácticamente está diciendo. Y Cristo cuando les predica hace eso, les predica con el Antiguo Testamento acerca de Él. ¿Ve? Y para hacer eso, para hacer un recorrido del Antiguo Testamento, obviamente se requiere tiempo. No porque Cristo lo necesite tanto tiempo, sino porque los oyentes necesitan captar las ideas. Esto es un proceso. La comprensión de la revelación de Dios es un proceso que no va a venir de un momento a otro, ¡pah!, se te destapa y entonces ya entiendes toda la soteriología, la neumatología, ¿no? La martiología se te viene a la mente, toditito ya como un USB que te entró y te instaló toda la información. No es así. Cristo se quedó 40 días, ¿no?, a enseñarles. Hechos 10, 38. Hechos 10.
Hechos 10, 38. Al 42, ¿sí? Dice, desde el 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. ¿A quién se le apareció Cristo? No se le apareció a la gente. Él resucita para confirmación de los suyos. Hermanos, Cristo, si vemos a Cristo como la revelación de Dios, tenemos que definir claramente que Cristo no es una revelación general. ¿Qué sería revelación general, Priscila? Cristian, ¿qué sería revelación general? Revelación general de Dios, ¿qué sería? Algo que se lo ha dado a todo el mundo. Por ejemplo, la creación. La creación es revelación general de Dios. Nadie puede decir que no hay Dios, solamente tiene que observar el universo para darse cuenta que esa complejidad solamente pudo haber venido de una mente inteligente, de un diseñador inteligente. No hay manera que venga de otra manera. Para que tú y yo podamos ver, tenemos células especializadas unidas una tras otras que transmiten impulso eléctrico, que transforman la luz que entra por tus pupilas y que luego se va al fondo de en tu retina y luego esa imagen invertida es llevada por el nervio óptico y pasa a través de la decusación del nervio óptico y para que llegue a tu cerebro a través de una imagen, se forme una imagen. Para que eso ocurra, hay todo un mecanismo de células, elementos químicos, electricidad, electrones transportándose ahí. De tal manera que si una celulita queda dañada, no existe o no se forma o no se conecta, tú y yo no vemos. No vemos. Y entonces, pensar que si solamente el ojo necesita una complejidad milimétrica, imagínate todo el universo, ¿no? Imagínate todo el universo. No sé por qué me fui ahí, hermanos. A ver, ayúdenme a regresar. La revelación general. Ahora sí. Entonces, la revelación general es Dios, es la creación misma. Que Dios le ha dado prueba indubitable a cada ser humano de que hay un Dios y que deben buscarlo. Pero el ser humano ve la revelación general de Dios y la rechaza, pues. A ver Romanos, por favor, para que puedan entender eso un poquito más. Romanos 9. Espérate. Mejor dame, yo me guío más con la Biblia. Préstame, que por el... Romanos, por favor.
¿Cómo? Es que el tuyo, este tipo de Biblia es mucho más. Romanos 1, pues. 1. Romanos 1 es. ¿Por qué me fui al 3? (1:18). Miren, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Es decir, Dios se ha manifestado y se lo ha manifestado a todo el mundo. Pues Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de Él. ¿Qué cosas son invisibles de Dios? De ese Dios que no se ve. Su eterno poder. Claro que es visible. Su eterno poder que es invisible y su deidad que también es invisible, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Con la creación, rápidamente entiendes que hay un Dios. Y todos aquellos que terminan adorando a la creación en vez que a Dios, son culpables. Siendo entendidas, dice, se hacen visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios ha dado una revelación general, Jonathan, y es la creación para todos. A todos nos ha dicho, mira, yo soy. Tal vez no en la revelación como ya la conocemos, que es la palabra de Dios, pero hay un Dios, hay un creador. Detrás de esta creación hay alguien, un ser superior, un ser poderoso, omnipotente y eterno. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron y comenzaron a adorar a la misma creación en vez que a Dios. Ok, la revelación general es entonces, ¿cuál? La creación. Significa que Dios le ha revelado eso a todo ser humano. Absolutamente a todos. Pero hay una revelación especial. Por ejemplo, su palabra es revelación especial. Y el mismo Señor Jesucristo es revelación especial. Y cuando Él se presenta, cuando Él resucita y está revelando más y más de su gloria y está confirmando realmente que Él es Dios verdadero y que todo lo que dijo es cierto y que Él es lo que dijo que es, el Hijo de Dios, el Dios mismo, Él no va a ir a todo el mundo a mostrárselo porque Él no es revelación especial, que general. Él va a revelarse de manera especial a los que Él considera. Por eso sabemos que la salvación no es para todo el mundo. Aunque la invitación está para todo el mundo, no todo el mundo viene a Cristo. Él se revela a los que Él considera, Él cree, Él ha predestinado, ha preordenado en el pasado. Eso es doloroso para muchos, entiendo. Pero yo no puedo enseñar otro Dios porque no es el Dios de las Escrituras entonces. El Dios de las Escrituras muestra eso. Y al saber que Él es santo, entonces yo acepto que lo que Él ha hecho es santo y punto. Entonces en Hechos 10, 38 al 42 está el sermón del apóstol Pedro a aquellos que serían los primeros conversos gentiles. Lee el texto y sigue el razonamiento del apóstol en los versículos 40-42 acerca de la historicidad de la resurrección de Cristo. Pedro le está predicando a gentiles, pero les está diciendo lo siguiente. Versículo 40, ¿qué dice? Que está hablando de que Dios levantó a Jesucristo al tercer día. Miren, está mostrando, está narrando una historia, algo que ha pasado. No una metáfora, está narrando una historia. Esta era la validación de Dios para la persona y obra de Jesús de Nazaret. Si Él no es Dios, entonces Él no resucitaba. En el versículo 4 de Romanos 1 dice, hablando de Cristo, el apóstol Pablo, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Claro, si Cristo no resucitaba,
entonces Cristo no era lo que había dicho que era. Él dijo que era hijo de Dios. Y si no resucitó, entonces Él no es verdaderamente hijo de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que a este, hablando de Cristo, que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, ¿a través de qué? Por la resurrección de entre los muertos. La resurrección de Jesucristo de entre los muertos confirma que realmente Él es Dios. Si Él no resucitaba, vana es nuestra esperanza. Seguimos esperando al Mesías. ¿Ve? Y todavía seguiríamos con sacrificios. Volvamos al material. Entonces, Dios lo levantó al tercer día. Esta era la validación de Dios para la persona y obra de Jesús de Nazaret. Todo el cristianismo se levanta o se sostiene sobre esta verdad. Por esta razón, la resurrección es proclamada tan frecuentemente en el Nuevo Testamento. No solamente se predica el que Él murió por tus pecados. También se predica que Él fue sepultado y que luego Él fue resucitado. ¿Ve? A nadie le ha ocurrido eso en el pasado. Que diga yo voy a resucitar, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar, nadie me la quita. Y que realmente, verdaderamente, vuelve a la vida. Confirmando que realmente Él es quien dijo que es. B, versículo 40 dice, e hizo que se manifestara. Las apariciones de Cristo fueron demostraciones de la gracia de Dios para con su pueblo. Cristo se apareció, pero no se apareció a todo el mundo. Se apareció para con su pueblo. Nuestro Dios manifiesta su gracia especial para con su pueblo. No es para todos, lastimosamente. C, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Esto tiene coherencia, incluso cuando dice que desde antes de la fundación del mundo Él nos escogió. Efesios, ¿te acuerdan? Como todos los milagros de su ministerio en la tierra, las apariciones de Cristo después de la resurrección fueron bajo la dirección soberana de Dios. Dios estaba completamente guiando esto y tenían un propósito específico. El propósito de los milagros no era solamente que vean a Cristo como milagrero, como ya lo hemos dicho. El propósito de los milagros es que Él estaba guiado por Dios y tenía propósitos, y el propósito era la confirmación de que realmente Él es el Hijo de Dios. Por lo tanto, la respuesta que debemos tener al observar los milagros de Jesús en la cruz, no es, wow, Él me puede sanar. Eso es obvio. Sino la respuesta es, wow, Él me puede salvar. ¿Por qué? Porque está confirmando quién dice que es. ¿Ve? Hay una diferencia abismal, ¿no? Al ver los milagros, wow, Él me puede sanar. No, esa no es la conclusión que debe tener o que tiene alguien que ha nacido de nuevo. Sino que, wow, Él me puede salvar. Y mi sanidad, claro que lo puede hacer, pero me importa más mi salvación. Él me puede salvar. Y si ha resucitado, Él es el Salvador entonces. Amén. Entonces, las apariciones de Cristo después de la resurrección fueron bajo la dirección soberana de Dios y tenían un propósito específico. El establecimiento ¿de qué? De su iglesia. Él llega y demuestra, soy lo que dije que soy, ahora la iglesia tiene que ser establecida. Aunque algunos creen que la iglesia pues no nació ahí, si nos referimos como el pueblo de Dios, sino que la iglesia solamente es una continuación. Para los dispensacionalistas, todavía no llegamos a tocar nada de escatología en la iglesia, ¿no? Pero al menos un chispazo. Para los dispensacionalistas, la iglesia nace en el Pentecostés, nunca antes hubo iglesia y ahora entonces comenzó la iglesia con el Pentecostés. Entonces Dios tiene dos pueblos, pues una iglesia y el otro los judíos. Ese es el gran problema del dispensacionalismo, que el Señor tiene entonces dos pueblos. A uno trata diferente y al otro le trata diferente, ¿no? Los amilenialistas como yo
y nuestra confesión justamente esa milenial, consideramos que el pueblo de Dios siempre ha existido. Desde Adán, Dios ha tratado con un pueblo que se le dio un nombre en el pasado, y era el pueblo de Israel, pero y en algunos pasajes dice la congregación de Israel. ¿No? La congregación se reunió. ¿Y por qué no dice pueblo? Dice congregación. Pero al final de cuentas es pueblo de Dios, era el pueblo de Dios. Y en el Nuevo Testamento, otros más se insertan al pueblo de Dios a través de la institucionalización de la iglesia o del pueblo de Dios. Para nosotros, en el Nuevo Testamento, la iglesia inicia institucionalmente, pero no como pueblo de Dios. Como pueblo de Dios creemos que siempre, el pueblo de Dios siempre ha estado. Pero en Hechos se institucionaliza. Nace la iglesia institucionalmente. Más o menos así. La hermana Margarita. Ella seguramente ha nacido de nuevo mucho antes de que firme su membresía en la iglesia. ¿No es así? Era ya hija de Dios hace mucho tiempo. Antes, ¿no?, que se bautice, ya el Señor ya le había llamado, ya había obrado en su corazón y era hija de Dios. Pero, aunque ya era hija de Dios, y si el Señor, pues, la llamaba a su presencia, ella iba pues, justamente a la presencia del Señor. Pero membresía oficial de la iglesia, ella no la tenía, la tuvo cuando firmó. ¿Ves? Formalmente. Y entonces entendemos que la iglesia igual, que en el libro de los Hechos se inició institucionalmente la iglesia. ¿Sí? Entonces, ¿para qué servían estos milagros de Cristo, sus apariciones y sus milagros? Para el establecimiento institucional de la iglesia. Institucional, algo que no había ocurrido antes. ¿Por qué? Porque en el pasado era un pueblo, una nación, con reyes, reglas, pero lastimosamente hasta ya la habían destruido todo ese sistema, ¿no? ¿Quiénes? Los enemigos de Israel, pues. Comenzando desde el imperio asirio, luego el imperio babilónico, el imperio medo-persa, en fin, los griegos, los romanos habían hecho del reino de Israel ya nada de reino. Y entonces ahora Dios va a continuar con un pueblo, pero ahora ese pueblo que él tenía ya no tiene rey, ya no tiene autoridades, y encima que están dispersos. ¿Cómo hacemos? Y hermosamente nuestro Señor institucionaliza a su pueblo y nace la iglesia institucionalmente. ¿Ok? B o D. ¿Qué dice el texto? Versículo 41. ¿A nosotros qué? Comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Ah, una cosa es que lo hayas visto de pasada y otra cosa es irte al horno a comer con Él. Al horno, ¿sí? Al horno todavía. A Cumbre, Fernando. A Cumbre. Tú eres hincha de Cumbre, ¿no? Amo. Ah, de ambos. Si no, no hay compartir para ti. Y una cosa es haberlo visto y otra cosa es sentarse a comer con Él. Que comimos y bebimos, y eso habla de una cercanía. ¿Sí? Con Él, después que resucitó de los muertos, lo vimos comer. Es decir, seguía siendo hombre. ¿Sí? Cristo no apareció meramente como un fantasma etéreo o una visión fugaz como pensaban los docetistas. Los docetistas decían que Cristo solamente apareció, era un fantasma o solamente vimos una aparición nada más. Y justamente contra esa enseñanza el apóstol Juan se levanta en el año 85 cuando escribe su primera carta de Juan en el capítulo 4. A ver, vayamos. Porque estaban enseñando de que Jesucristo no había venido en carne. Primera de Juan capítulo 4 debe ser, hermano. Primera de Juan. No es San Juan, sino no es su evangelio, sino Juan. Primera carta. Ya, primera carta. Mi hermano, ¿cómo está? Antiguaces. Ah, antiguazo, ¿no? Pero no veo que por acá está sucio, hermano. Es que levanté, güey. Ay, ay, ay. Primera de Juan capítulo 4.
1:4, ¿no? Ujú. 1:4. Aquí vamos a hacer vamos a valernos de estos textos para enseñar algo. 4. Primera Juan 4. A 4. 4. ¿Han escuchado alguna vez cuando han visto liberaciones Bueno, y cuando están haciendo liberación? Que confiese que Jesucristo ha venido a carne, que confiese que Jesucristo ha venido en carne. Se afanan para que a la persona que le están haciendo liberación confiese que Jesucristo ha venido en carne. Porque si confiesa que Jesucristo ha venido en carne, entonces sí es de Dios, sí es de Dios. ¿No? ¿Han escuchado eso? No sé, los que han hecho, ¿alguna vez han hecho liberación? ¿Tú, Elcita? ¿Nunca? Sí he visto. Ya, sí has visto, pero se les buscaba hacerles confesar, que declaren que Jesucristo ha venido en carne, que una vez que ha venido en carne, ya, genial, ya, ahí está, es del Señor, es del Señor. Y tomaban este texto, vean por favor. 1 Juan 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Cuando dicen, si ya tiene el Espíritu Santo y ya fue liberado, va a confesar que Cristo vino en carne. Y entonces tomaban esto. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Hijitos, y en fin, comienza a hablar. ¿Qué está haciendo Juan? Juan ha visto, se da cuenta, sabe, tiene testimonios de que hay personas que después de 50 años de que Cristo ya había resucitado y de que el Evangelio se estaba propagando, comenzaron a levantarse algunos y comenzar a enseñar diferente a lo que los apóstoles enseñaban. Los apóstoles enseñaban, lo hemos visto resucitado, hemos comido con él, lo hemos tocado, lo hemos palpado. Incluso el apóstol Juan, creo, comienza su carta diciendo así, préstame un ratito del sitio. Versículo 1, Juan 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Dice, y sigue más adelante, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. O sea, el apóstol Juan está diciendo, ni bien comienza esta primera carta, donde está el capítulo 4, que habla del espíritu que confiesa en Jesucristo, lo que está diciendo es, yo lo he tocado, lo hemos visto, no solamente lo he visto, lo he contemplado, ¿no? Lo he tocado, no solamente es de así roce, lo he tocado, lo he palpado, está diciendo, a Cristo. Miren, desde el inicio la intención del apóstol Juan es derribar la idea de que Cristo era solamente un espíritu, porque los docetistas, los gnósticos, los grupos de los docetistas, decían que solamente era una aparición, que incluso al que crucificaron en la cruz, algunos decían que era solamente un cuerpo y que antes de morir su espíritu salió y no murió en la cruz el Cristo espíritu, sino Cristo hombre nada más. Y otros que solamente era una aparición, un alma, un fantasma, algo etéreo nada más que se vio. Entonces el apóstol Juan dice, hey hermanos, hay mucha gente que está enseñando que Jesucristo no ha venido en carne. Ese es el contexto. Y dice, probad a los espíritus. ¿Qué espíritus? ¿De verdad que están manifestando? No. Espíritu se traduce, ¿cómo está escrito ahí? No me acuerdo en la Reina, ¿probad a qué dice? Amados, no crean a todo espíritu, Ya. no prueben los espíritus. A ver, el lenguaje actual si lo puedes ver, o mejor me voy, a ver, busca, lenguaje actual si lo... Ya. También se puede traducir, espíritu se refiere en realidad a maestros, nada más. ¿Cómo así? Que las personas estaban, miren, a ver, si alguien viene medio enojado y queriendo poner cizaña de uno al otro, oye, ha venido con un espíritu malo, ¿no? Dicen, ¿no? O sea, una actitud mala. Probad a los espíritus, probar a esos maestros con qué actitud están viniendo. ¿Cuáles son las intenciones de esos espíritus engañadores? O sea, de esos maestros que están enseñando. Aquel maestro que enseña que Jesucristo vino en carne
es de Dios. Porque todos estaban enseñando así los apóstoles. Pero habían otros que estaban enseñando que Jesucristo no vino en carne. Solamente era un alma. Y entonces se dan cuenta que la interpretación, hacerle gritar a alguien diciendo que Jesucristo vino en carne para validar que realmente es de Dios, no tiene nada que ver. Un ateo pudiera hacer eso y no pasó nada. El mismo demonio pudiera decir, Jesucristo vino en carne y no pasó nada. Sino está refiriéndose a la actitud de los que estaban predicando en ese tiempo. La resurrección de Cristo es importantísimo. Y entonces ellos dicen, en el versículo 41 dice, hemos comido y hemos bebido con Él, no era un fantasma etéreo o una visión fugaz. Sigamos. Él tuvo comunión, Cristo tuvo comunión con su pueblo y le dio ciertas pruebas de su resurrección física. En Juan 20, 26 al 27, a ver. Juan 20, 26 al 27. Juan 20, 26 al 27. Dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces respondió y le dijo, no le dijo, oh, ¿verdad eres tú? No le dijo eso. Señor mío y Dios mío. ¿No? Señor mío y Dios mío. Lo reconoció ahí. Luego en el versículo 21, del 9 al 14, capítulo 21, del 9 al 14. Capítulo 21, 9 al 14. ¿A dónde estamos? Dice el texto, al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón, Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Y esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Varias veces. Están preguntando, Lucas está preguntando a varios testigos. Se lo está preguntando a varios. Y esos varios están narrando. Están narrando cómo lo vieron, qué hicieron, qué hizo. Y ellos lo están narrando. Un evento histórico, si te das cuenta. Y los mandó, ¿qué? Versículo 42 de Hechos. Y los mandó que Testificar, ¿no? ¿Qué dice el versículo 42? Leamos todo, a ver, léelo por favor, él cita. Hechos. El versículo 42. El versículo 42. 42. Ajá. 10:42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez y de vivos y de muertos. Y nos mandó que, al final, ¿qué escribimos? Testificásemos. 10:42. 10:42. Esta frase viene de la palabra griega diamartiromai, que denota testificar con gran seriedad e incluso gravedad. Es decir, testifica de verdad. Una ordenanza seria. Ahora, entiendo un poco esto. Entiendo un poco. Sé que nosotros como seres humanos podemos tomar la palabra de Dios y en medio de un temor reverente a Dios pudiéramos hacer incluso hasta cosas equivocadas. Sé. Pero me acuerdo claramente que después que regresé hasta antes de regresar de Sisa, cuando no sé si ustedes se acuerdan, el 2013, cuando comencé a sentir maripositas en mi estómago por Lita,
Entonces yo dije, acá si me quedo, las personas se van a dar cuenta que la estoy mirando, que me está mirando y entonces van a comenzar a tejer tonterías. Y lo que hicimos fue, conversamos con el pastor Antero y él me dijo, vente acá, sirve acá. Yo pensé que iba a colaborar en su iglesia, pues, ¿no? Yo ya conocía en parte mucho del Evangelio, no estaba de acuerdo en todo lo que se estaba haciendo, ¿no? Pero todavía me faltaba mucho. Pero me mandan a Sisa, a 1 hora de Tarapoto, ¿no? Bueno, yo tenía mi moto y me fui a Sisa. Y ahí tenía que predicar de casa en casa para armar de la nada, de cero, un grupo. Y comencé a predicar y entonces yo llego y ahora, pues una cosa es predicar haber estado predicando pues en la iglesia los manuales, ¿no? Que antes nos daban, pero otra cosa es cuando ya te mandan afuera. Y a pesar que yo cuestionaba ya mucho, incluso sus manuales y todo, una vez que me mandan a predicar de casa en casa, tocando la puerta, yo me quedo todavía un tanto inexperto y entonces, ¿qué predico? Y me veo tentado a predicar aquello que yo ya estaba rechazando. Porque voy a tocar la puerta y ¿cómo voy a predicar? Está el temor de que me van a rechazar, de que no me van a entender. No sé explicarlo muy bien todavía. Entonces, y comencé a predicar el evangelio de la prosperidad. Qué vergüenza. 2013. Yo ya lo rechazaba. Pero cuando estoy con ellos, viendo su pobreza, si ustedes conocen Sisa, y estaba por los alrededores, me invitaron un día, una señora me abre, después que yo le predico, me dice, pasa, me dice, te invito a algo, y saca envuelto entre su cama era apenas palitos y sus colchas, su casita era apenas, ¿no? Desde afuera, de carrizo parece, y se veía por afuera, tapado, ¿no? Y saca entre sus colchas, saca envuelto, te invito, y ¡fua! Me saca una pata es rata de monte, me dice. Moca. Canchul, le llaman ahí. Canchul. Al final me dijeron que era canchul, pero dije rata de monte, canchul. Y yo La cola. no estaba en frigider, era de varios días que lo habían guardado y me lo están dando. Y el olor era raro y lo como. Entonces eran personas extremadamente en necesidad. Y yo me estoy acercando ahí a predicarles, ¿no? Bien vestidito, bien arregladito, peinadito, con mi camisita, todo como si estuviera en Lima, estoy parado ahí predicándoles. ¿Y qué les voy a predicar? Lastimosamente, aunque no lo prediqué de la misma manera como ellos, como el Evangelio de la Prosperidad, pero sí de alguna manera los llevé a creer en un Dios que los puede llevar a salir de ese estado de pobreza. Y sabes, me choqué con la cruda, hermosa realidad mejor, no quiero decir cruda, de que a los de Sisa, a los que yo fui, a los alrededores, no les importaba la prosperidad. No les interesaba la prosperidad. Eso me sirvió muchísimo. Yo predicaba que el Señor los puede sacar de ese estado y a sus hijos que pueden ir a estudiar, que estudien, que vayan a la universidad, y bla, bla, qué sé yo, ¿no? Y a ellos no les importaba la prosperidad. ¿Por qué? Eran conformistas. Tenían sus chacras, luego averigüé eso, tenían terrenos, sus chacras, y ellos lo alquilaban a los de San Martín, a los de Tarapoto. Ellos venían con sus máquinas a sembrar arroz y ellos les alquilaban a ellos y ellos solamente querían que les paguen su alquiler y aparte también se metían a trabajar a su misma chacra como peones. Solamente que les paguen sus 20 soles diarios, nada más. Eso era todo. Y con eso ellos estaban completamente felices. No les importaba la prosperidad. Y a mí me chocó. Verdaderamente me chocó. Para bueno, pero... Y luego, bueno, no solamente es el evangelio de la prosperidad, también es el evangelio de la superfe, que Dios te va a sanar. Y me voy y sigo y encuentro personas enfermas y el Señor lo puede sanar. Él es un Dios, el mismo ayer, de ayer, hoy y siempre. Me miraba medio extraños.
Sí, ya le hemos llevado a la curandera. Tenían su curandera especial, que tenía hierbas y que le oraban y que tenían sus rituales y entonces están trabajando para que hagan eso porque ya se va a sanar, porque su vecina se ha ido, le ha pasado lo mismo y cuando ha ido a la curandera le ha sanado. Otra vez no les interesaba mucho al Dios sobrenatural que estaba presentando. Llegué a mi casa frustrado, o a mi cuarto frustrado, porque no les podía predicar la prosperidad, no les importaba. Y no les podía predicar tampoco el éxito, porque no les importaba. El liderazgo, el éxito no les importaba. Y no les podía predicar la superfe, porque tampoco les importaba. Tenían su sobrenatural curandero, tenían. Bien efectivo todavía. Entonces me senté y dije, no puede suceder que el evangelio no funcione aquí. Entonces quedé más convencido de que eso que yo estaba predicando no era el evangelio. Y comencé a investigar más. Este es el evangelio, este es el evangelio, este es el evangelio, esto. Y desde ahí comencé a salir a predicar el evangelio. No me rechazaban, pero no importa. Ahora yo ya sabía qué predicar. Por eso cuando yo regreso a Tingo María y me caso y comienzo a predicar en la iglesia, yo sé que muchos les ha chocado el hecho que yo desde que llegué prediqué tal cual como creo que hasta ahora sigo predicando. Y no, lo que estaba ocurriendo es que no podía yo predicar mezclas. Muchos me cuestionaron, ¿y por qué no ha sido lentamente? ¿Cuánta gente se ha ido? Hubieras comenzado un poquito, ya sabías la verdad, pero un poquito de verdad lentamente y todavía ibas lentamente haciendo la transición. Lo hubieras hecho, me decían. Pero yo me acuerdo que desde el día que me paré al púlpito, la primera vez, un domingo en la mañana, y me acuerdo los rostros, Iván, Jadi, todos los que estábamos en ese tiempo, mi pie estaba como queriendo temblar, porque ¿qué les voy a predicar? Lo que les voy a predicar va a ir en contra de lo que ellos creen. Como enemigo, tío. ¿Y qué pasó? Pues prediqué y punto. Y lo demás ya es historia conocida, me querían linchar, pues, ¿no? Hasta él sí misma, creo. Me hace Luisa la confesión de hermana. Hermana María Enciso. Hermana Yosita. Bueno, Priscila era una de las que me quería linchar. Bueno, en realidad casi todos en la iglesia. Y yo entiendo. Pero, hermanos, querían que vaya por partes, ¿no? Pero aquí, cuando en el versículo 42 dice que Cristo les mandó a que testificaran, denota testificar con gran seriedad e incluso con gravedad. Es decir, saben que el mensaje es importante, no lo van a cambiar y se plantaron firmes a predicar lo que Dios les dijo a través de lo que Cristo les dijo, no lo que pudiera ser aceptado, sino lo que tenía que ser dicho. Y lo que tiene que ser dicho es lo que tiene vida, es decir, la palabra. Y ellos fueron y testificaron con seriedad, entendiendo la gravedad del asunto. Cuando no entendemos la gravedad del asunto, todos somos hermanos. Está bien, tú sirves bien en tu iglesia, yo sirvo bien en mi iglesia. Tranquilo, no pasa nada, hermanos somos. Pero cuando se entiende la gravedad, oye, sal de ahí, ¿no? Y ellos testificaron con seriedad, incluso con gravedad. O sea, entendiendo la gravedad del asunto. F. Versículo 42. Tiendas Ejue. Y se malogró también. Pero todavía sirve. La garantía funcionó, ¿no? Que Él es el que Dios ha... ¿Qué dice el texto? ¿El qué? Ha puesto por juez de vivos y muertos.
La resurrección es prueba de que Cristo es Salvador. Él es el que salva y Él es el juez de vivos y muertos. Él es el que da vida y Él es el que condena. Hechos 4:12. ¿Qué dice Hechos 4:12? ¿Él cita? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ujú. ¿Y el 2:36 qué dice? Ahí mismo. 2:36. Ujú. Hechos 2. Ahí detrás nomás. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y por último, Hechos 17:31 nos muestra que Él es juez también. ¿Ve? Dios ha puesto por juez de vivos y muertos a nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ha resucitado, pues. G. ¿Cómo demuestra este pasaje que Pedro veía la resurrección como un evento real en la historia? ¿Cómo lo demuestra? Hermanos, está mostrando constantemente lo que Cristo ha hecho. Él nos mandó. Nosotros hemos comido con Él, hemos bebido con Él. ¿No? Él no es que solamente fue una aparición fantasmal, sino que Él se manifestó. ¿A quiénes? A los testigos, de los cuales estos son los testigos. Está narrando un evento histórico, si se dan cuenta. ¿Amén? Está narrando un evento histórico. Hemos comido con Él, hemos bebido con Él, nos mandó a hacer esto, nos dijo esto y todo eso. Pedro lo muestra como una historia, no lo muestra como que ya ustedes ya verán cómo lo interpretan. No, son apariciones reales. La convivencia que han tenido. Está manifestando la convivencia. Tú no encuentras, volviendo, me ensañé con Manco Cápac y Mamauglo, tú no encuentras evidencias de que realmente alguien vio a Manco Cápac y Mamauglo haciendo lo que tuvieron, haciendo lo que dicen que hicieron. No, porque es una leyenda. Aquí las pruebas son históricas. Está narrando qué ocurrió, cómo ocurrió, qué cosas pasó, qué hicimos, hasta tal punto que hemos comido y hemos bebido. ¿Ve? 1 Corintios 15, del 3 al 9. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, o sea Pedro, ¿no? Y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Y después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Aquí en este texto que acabamos de ver, aquí en este texto que acabamos de ver, encontramos otro registro de la cantidad de evidencia que respalda la validez de la resurrección. Muy bien, llenamos los espacios. Versículo 5. ¿A quién? Cefas. Ese es Pedro, pues. Cefas. Esta es una referencia a Pedro. En Juan 1:42 se nos muestra esa referencia que Pedro es Cefas. Esta aparición registrada en Lucas 24:34 ocurrió el día de la resurrección de Cristo. Vayamos a ver, Lucas 24:34. Acá se está refiriendo que se le apareció a Cefas. Y eso es un evento histórico. Tiene conexión con lo que ya investigó y lo escribió en su primer tratado. ¿24 cuánto? 34. 24:34 dice.
que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón, Pedro, pues. Simón Pedro. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Está haciendo una conexión. Recuerden, por favor, Lucas ha investigado y ahora encontramos que está haciendo conexión entre su primer tratado y su segundo. Son cosas ciertísimas, dice él, que han ocurrido. No hay incongruencia, no hay incoherencia, no hay nada de eso. Se apareció a Cefas. ¿A quién más? Versículo 5. A los 12. A ver. ¿A los 12? Si Judas había muerto. ¿Qué pasó ahí? Sin leer, a ver, sin leer. ¿Qué pasó ahí? ¿A los 12 se le apareció? ¿Y Judas? ¿Reemplaza de Pablo? ¿No? Pablo ni se convertía ahí. Pablo se convierte todavía en el capítulo 9, creo, de Hechos. Y al que eligieron en reemplazo de Judas. No, eso fue después de su ascensión. Lo que pasa es que así se les conocía a ellos. Ellos eran llamados los 12. Y cuando cuando Judas fue quitado, a ellos todavía se les seguía llamando, se habían acostumbrado a llamarle a los 12. Pues. Y después por eso aumentaron o reemplazaron. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Es como decir, a ver, qué sé yo, no sé. ¿Cómo diré? El cuarteto. Y muere uno. El grupo 5. ¿5 son? No son. Ahí está, el grupo 5. Era el nombre, ahí está, exacto. Mira, eso no se lo reveló ni Chacalón, ni Chacalón, ni Tony Zúcar. La carne ya tenía. La carne ya salió, dice él, sí. Como 20 músicos. Pero se llama grupo 5. Ya. Y entonces, esto solamente es un apodo para los apóstoles, ¿no? Aunque Judas ya no estaba entre los apóstoles y su número había sido reducido a 11, ellos siguen siendo conocidos como los 12. Esta aparición después de la resurrección de Jesús a los discípulos es una de varias, ¿no? Ocurrió en la tarde de la resurrección y se registra en Lucas 24, 36 al 43 y Juan 20 del 19 al 23. Veamos Lucas 24. Él lee el cita. Lucas 24, 36. Mientras. 24, 36. Ajá. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Esto es lo que está narrando acá, ¿ve? ¿Ve? C, versículo 6. A más de una cosa es aparecerte a 1, a 2, a 12 500. y otra cosa es aparecerte a 500. Ya a 500 es diferente, es muy diferente. Y estos 500 todos están de acuerdo. Todos. Porque te aseguro que en el pasado, cuando mencionaba, mira, hubo escarcha de oro, 2, 3 decían y los demás solamente corrían la voz, pero no todos estaban convencidos, estaban rascándose la barbilla como yo. Aquí hay algo extraño, ¿no? Pero acá no, hay 500 hermanos que lo vieron. 500 hermanos que lo vieron. Esto es posiblemente una referencia a Hechos 1, del 6 al 11. Leamos. Hechos 1, del 6 al 11. A ver, yo lo voy a leer. Hechos 1, del 6 al 11. Dice,
Entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando con ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esa es la referencia, a eso se está refiriendo este pasaje, ¿sí? El hecho de que Cristo apareció a 500 testigos, colectivamente, en el mismo lugar, la misma hora, no es que 500 testigos de uno en uno, sino a la misma vez, todos juntos, hace altamente improbable que haya sido un caso de identidad equivocada o una alucinación. Son 500 personas que están viendo, no es solamente unos cuantos. De acuerdo con la ley del Antiguo Testamento, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. En el pasado, los mentirosos no eran para nada bien vistos. Bueno, hasta ahora también, pero en el pasado era mucho más. Si tú querías acusar a alguien, si tenías un testigo, no valía la acusación. Tenías que tener 2 o 3 testigos. Y entonces, ¿por qué? Porque a esos testigos se les preguntaba y al momento de las preguntas, individualmente, muy bien, ¿qué es lo que sabes? Relataba. Tú, ¿qué es lo que sabes? Muy bien, relataba. Otro, ¿qué es lo que sabes? Si concordaban los 3, pues obviamente era válida. Pero si solamente es uno, ¿qué es lo que sabes? Tú, uno nomás dice una cosa, no valía el testimonio. Pero aquí hay 500 personas. Como siempre, nuestro Señor haciendo más de lo que pedían, ¿no? 500 personas. En Deuteronomio 19:15 decía que solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. El hecho de que la mayoría de los 500 estaban todavía con vida en el momento en que Pablo escribía y podían ser llamados a testificar, da todavía más respaldo a su argumento. Cuando está escribiendo aquí Pablo, aproximadamente en el año, ¿qué año sería? El apóstol, esto es Corintios, ¿no? Año 55, 60, casi por ahí, después de Cristo. Ha pasado, ponle, unos 20 años después de que Cristo había resucitado. Todavía hay mucha gente viva. 500 personas, de esas 500 no han muerto. Todavía podían ser llamados a testificar. ¿Ve? Todavía podían ser llamados a testificar. Eso es lo que está pasando acá. Sigamos, por favor. D, versículo 7. ¿Qué dice? ¿A quién más se le apareció? Versículo 7. ¿A quién? Jacob. ¿Ah? Jacobo. Ya, ok. Esta es una referencia al medio hermano de Jesús. Mateo 13:55. Él no creyó en las declaraciones mesiánicas de Jesús. En Juan 7:5, lo que hemos visto el día domingo en la noche, ¿se acuerdan? Su hermano no creyó en Jesús. ¿No? Él no creyó en Jesús hasta después de la resurrección, cuando se unió a los apóstoles. En Hechos 1:14, se une al grupo. Santiago, porque Santiago es Jacobo o Jacobus o San Jacobus, algo así, de ahí sale Santiago, porque Tiago es el mismo, ¿no? Santiago. Jacobo, Santiago, es el mismo. Y se convirtió en uno de los líderes más prominentes entre los primeros cristianos. Fue un líder fundamental. Increíblemente, Santiago se convirtió en un líder fundamental de la iglesia cuando él no había creído en Cristo. Pero su resurrección fue indubitable, pues, ¿no se acuerdan? Ahora, su mismo hermano, yo me voy a Vico, les predico y mis hermanos no me van a creer de repente. Tengo varios hermanos. Pero en Cristo creyeron.
creyeron que Él es hijo de Dios. Y lo creyó su mismo hermano con quien vivió, creció con Él. Lo vio trabajar, lo vio estar cansado, lo vio dormir, lo vio ir al baño seguramente. Espérense, estamos comiendo. Lo siento, me voy al baño, ¿no? Era hombre. Era ser humano, o es. Pero él creyó, ¿ve? Creyó y se convirtió en uno de los líderes más prominentes. Versículo 8. ¿Qué más dice? Aún, ¿qué dice? A un abortivo, ¿no? Como a un abortivo. Esta frase viene de la palabra griega ektroma, que se refiere a un aborto espontáneo o a un parto abortado. Pablo no era uno de los 12 apóstoles originales que caminaron con Jesús durante su ministerio terrenal. No, Pablo conoció a Cristo después, todavía camino a Damasco, ¿no? Sino que se convirtió después cuando fue confrontado por Cristo en su camino a Damasco. Así que Pablo es comisionado por Cristo, es llamado por Cristo y es llamado el apóstol de los gentiles, pero él no fue contado con los 12. Por eso es que incluso él tuvo que defender su apostolado. Tú lees su carta y él defiende su apostolado. Yo también soy apóstol. ¿Acaso no soy apóstol? He visto a Cristo. ¿No? Él defiende su apostolado. Pero él reconoce que es como un abortivo, dice. Yo soy el último de los apóstoles. Como un abortivo se me apareció a mí. El último de los apóstoles. No hay más apóstoles, está diciendo el apóstol Pablo. Así que si alguien cree en apóstoles, pues debería tener unos casi 2000 años, ¿no? Más le ganó a Matusalén. Cuando Jesús se le aparece a Pablo, él ya había resucitado. Claro, Cristo había resucitado. Al tiempo en el que estaba con los discípulos, con los 12 y otras 500 personas, también se le apareció a Pablo. No. A Pablo es camino a Damasco. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Estaba yendo a... Cristo ya había resucitado y estaba ya, pero luego se le aparece a Pablo. Es cierto, se le aparece a Pablo. Personalmente, ¿no? Se cree que es personalmente vino. Pero incluso Pablo dice que fue llevado hasta el tercer cielo. Es decir, a la misma presencia de Dios, ¿no? A la misma presencia y vio cosas que le es imposible hablar, ¿no? Algo así dijo, ¿no? ¿No? Y también se queda ciego después de ese acontecimiento. No ve nada. Muy bien, en tus propias palabras explica cómo este pasaje demuestra que Pablo consideraba la resurrección como un evento real e histórico. Claro, comenzó a narrar personajes que fueron testigos, a quienes vieron la resurrección de Cristo. Amén. Muy bien, al mencionar en orden cronológico las apariciones de Cristo después de la resurrección, el apóstol Pablo demostró que él veía la resurrección de Cristo como un evento real de la historia, así como Lucas, ¿no? Uno que estaba validado por el testimonio de testigos oculares. Amén. ¿Preguntas? Ahí nos quedamos.